tendremos que ver inducciones cervicales, un bicho favorable, un 30% de las inducciones acaban con parto vaginal, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta la cesárea electiva con una evidencia baja y una recomendación fuerte por debajo de las 32 semanas por el sufrimiento que puede tener el paciente durante lo que es el pasaje del canal del parto, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que también siempre tenemos que sospechar en una paciente con eclampsia la probabilidad de un desprendimiento normoinserta de placenta. ¿Sí? Ahora, la otra complicación o la otra entidad, el síndrome de HELP, ¿sí? Que tenemos que ingresar a este paciente para hacer una estabilización. ¿Sí? Normalmente, ¿qué es lo que va a tener mi paciente? Dolor en hipocondria derecho, malestar, náuseas y vómitos asociado a lo que es la hipertensión en una paciente más de 20 semanas de gestación o más de 30, ¿no? Entonces, como profilaxis se debe utilizar sulfato de magnesio. Sí, ya hemos hablado de la probabilidad de estabilizar la membrana para evitar que haya una convulsión. Sí, entonces dentro de lo que son los laboratorios que nosotros vamos a tener va a estar ya con una hemólisis, una LDH aumentana, transaminasas más del doble del producto que tenemos habitualmente, ¿sí? Y una plaquetomía por menos de 100.000. Entonces ya tendremos que tener la probabilidad de que esta paciente puede sangrar. Entonces, eso estoy monitorizando a la paciente y en la monitorización fetal vamos a ver la ecografía ginecobstétrica para más que todo ver la frecuencia cardíaca fetal, la probabilidad de sufrimiento fetal y la necesidad de hacer una maduración fetal. Entonces, el tratamiento, normalmente transfusión de plaquetas si es menos de 20.000, si es que va a ser un parto vaginal, o si es menos de 40.000 en caso de una cesárea, ¿no? Parte de lo que es el tratamiento también va a ser los corticoides, ¿sí? Para que sea necesario el hecho de lo que es la plaquetopenia, ¿no? La maduración fetal va a ser un pilar fundamental en este trastorno, que lo vamos a hacer con dexametasona, 10 miligramos cada 12 horas durante 48 horas, o podemos utilizar metilprednisolona, 40 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿sí? Ahora, si no va a ser necesaria la maduración fetal por el tener el hecho de una gestación más de 37 semanas, entonces podemos utilizar metilprednisolona para tratar de hacer un tratamiento de lo que es la plaquetopenia, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que la dexametasona o el corticoide podemos utilizarla incluso con plaquetas de más de 80.000 por el hecho de la necesidad de que me pueda solventar mi tratamiento y no me pueda desencadenar un sangrado, ¿no? Entonces, la finalización del embarazo más que todo va a depender de la edad de la gestación y el día y la vía del parto, ¿no? La parte del parto ya hemos hablado que puede ser vaginal, pero va a depender mucho de la edad gestacional, ¿no? Porque si es menos de 32 semanas, incluso podríamos ver la necesidad de una cesárea electiva. Si está asociada peor todavía a condiciones cervicales desfavorables como la desproporción cefalopélvica o un feto que puede tener una hemodinámica Doppler alterada, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las complicaciones en el embarazo asociado a hipertensión, ¿sí? Va a haber el riesgo de daño maternal o una hipertensión y daño orgánico, ¿sí? Se ha visto que a pesar de que es bajo el porcentaje, se puede producir un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿sí? O puede desencadenar un parto prematuro hasta un 34% asociado a un bajo peso del producto, ¿no? Entonces, yo tengo que tener idea que dentro del control hospitalario tengo que controlar mis órganos diana, la parte del cardíaca, renal o una retinopatía, que es la parte que está asociada a los trastornos hipertensivos, ¿no? Tener un estudio laboratorial inicial con un sedimento urinario, una proteinuria al azar, un hemograma y un melograma, una función renal, una función hepática, ¿sí? Y unas pruebas complementarias como son la ecocardiografía, un fondo de ojo, un electrocardiograma, que me puedan hacer llevar a lo que es una paciente con hipertensión arterial incluso antes de la gestación, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante los controles prenatales y el uso de antihipertensivos que van a estar en relación al tiempo de embarazo. No nos olvidemos que los IECA, los ARA2 y son inhibidores de la renina, el atenolol y las tiacidas, por ejemplo, nos pueden producir de efectos deleterios durante el producto, entonces por eso no los vamos a utilizar mientras haya una gestación. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta, dependiendo de la gestación y del grado de hipertensión y el compromiso de órganos diana, en el control y seguimiento que vamos a tener
con toma de signos vitales en forma adecuada, visita a consultas cada 4, cada 3 semanas, cada 2 semanas, ¿sí? Y un control ecográfico fetal en forma periódica, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestros objetivos en este tipo de entidad, como es tratar de minimizar los riesgos de complicaciones cerebrovasculares o cardiovasculares que podamos tener. Entonces, yo tendré que ver el hecho de mi presión arterial para saber si voy a utilizar antihipertensivos orales o antihipertensivos endovenosos, ¿sí? Tendré que ver lesiones de órgano diana, una enfermedad renal, una retinopatía, hipertrofia del ventrículo derecho que me pueden orientar a partir de una hipertensión arterial crónica, o también tengo que ver la presencia de comorbilidades como es la dislipemia, la diabetes mellitus, sí, entonces sabemos que ese es un terreno muy óptimo como para eventos vasculares cerebrales o incluso también las mujeres añosas en contexto de gestación, ¿no? Entonces, hay que tener idea de qué criterios de ingreso puede tener mi paciente. Una preeclampsia sobreañadida, una presión arterial mayor a 160-110, ¿sí? Y el compromiso hemodinámico que puede tener mi paciente. Ahora, dentro de los criterios de finalización de la gestación, ¿sí? Normalmente habla de lo que es la edad gestacional, más de 38, 39 semanas, se puede interrumpir la gestación sin ningún con un bajo compromiso fetal y materno, pero ya hemos hablado que dependiendo de las semanas de gestación hay que hacer incluso una maduración fetal y un control tocográfico para el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y los órganos diana de la mujer para tratar de mantener un control hemodinámico durante nuestra embarazada. En el posparto, nosotros ya dentro de lo que es la emergencia no podemos estar tomando en cuenta esa parte, pero sí es muy importante que tomemos en cuenta nuestros estudios complementarios o nuestros medicamentos de primera o segunda línea en el contexto de una hipertensión gestacional, ¿no? La hipertensión asociada a la gestación, y hemos hablado, metildopra, bloqueadores de los canales de calcio, la hidralazina, y siempre hacer un control de los órganos diana. ¿Sí? Por ejemplo, la parte renal, la retinopatía, la hipertrofia del ventrículo derecho, que puede ser estar asociado a un col pulmonar, o la presencia de comorbilidades asociadas, como es la diabetes mellitus, lipidemia, obesidad. Entonces, si nos estamos dando cuenta, todo está relacionado, casi todo se repite en el contexto de hipertensión asociada al embarazo, preeclampsia sin signos de gravedad, con signos de gravedad, la eclampsia, el síndrome de HELP, todos los laboratorios que vamos a solicitar y todo lo que tenemos que tomar en cuenta como lesiones de órgano siguen siendo los mismos. ¿Sí? Entonces, llegamos a la parte final de todo esto. ¿Qué recomendaciones vamos a tomar en cuenta? ¿Sí? El inicio del tratamiento antihipertensivo si ya voy a tener una presión arterial diastólica por más de 90 milímetros de mercurio en gestantes. Metildopa es el agente mucho más recomendado de primera línea en el tratamiento de hipertensión arterial, ¿sí? Vía oral, tenemos que tomar en cuenta que tiene menos efectos secundarios como es la sedación y las alteraciones de los patrones de sueño, porque tiene un efecto central que me puede disminuir el tono simpático, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta sus efectos colaterales, como son la elevación de las enzimas hepáticas, ¿sí? Que me pueden hacer un cuadro de confusión en el contexto de lo que es un síndrome de HELP, ¿no? Los bloqueadores de los canales de calcio, seguros en el tratamiento de la hipertensión, nos va a llegar a producir una reducción significativa de la presión arterial materna. Y ya tenemos el abetalol, por ejemplo, con unos valores séricos de creatinina, urea y proteinuria y en 24 horas que tengo que ir controlando por la función renal, ¿sí? Y algo bueno de esto es que no de la arteria umbilical, entonces no me va a reducir la presión de presión placentaria, ¿no? ¿Puedo hacer un uso concomitante con el sulfato de magnesio? Sí, pero hay que tener en cuenta que me podría llegar a producir un colapso circulatorio y un bloqueo, ¿no? Los diuréticos en la hipertensión arterial crónica disminuyen el volumen de plasma, entonces me va a reducir la perfusión placentaria, entonces no lo utilizamos salvo que tengamos complicaciones como es el edema agudo de pulmón hipertensivo, ¿sí? Entonces, la recomendación, ¿sí? Es el labetalol como antihipertensivo de primera línea endovenosa. ¿Sí? En el posparto ya podemos utilizar o sustituir los IECAS y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2, por alfametildopa, nifedipino, hidralazina, porque hemos visto que tiene efectos colaterales en el producto, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los beta bloqueantes, sí, me puede llegar a producir bajo peso de paridad gestacional o la metildopa durante el embarazo no está asociado con la mortalidad perinatal.
Entonces, por eso estamos quedando qué medicamentos podemos y qué medicamentos no podemos utilizar, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas cuantas flujogramas de lo que es una mujer embarazada en primera línea, que es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si está con una presión arterial menos de 130/80, tenemos que igual identificar factores de riesgo, ¿sí? Si los factores de riesgo están presentes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Medir el índice de pulsabilidad de las arterias uterinas, eso lo hacer un ecografista, ¿sí? Y hacer un screening para ver si tiene probabilidades o no. Si el screening es positivo, me va a dar un control que tengamos que hacer cierto tipo de combinación de tratamientos, ¿sí? Y estudios laboratoriales de diagnóstico, como es la detección de proteinuria, y el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, si mi paciente, como no tiene signos de riesgo y tenemos un screening positivo, podemos hacer un tratamiento ambulatorio, dependiendo de la edad gestacional, sea en primer o en segundo trimestre. Pero si la paciente está con una hipertensión asociada al embarazo, más de 140-90 milímetros de mercurio, entonces volvemos a hacer una segunda toma a partir de las 4 horas. Si permanece alta, entonces me hace un diagnóstico que yo necesito hacer un tratamiento. Y hemos hablado que los beta bloqueantes, los ARA12 y los IECA, no podemos utilizarlo, entonces lo vamos a cambiar por alfa-metil-dopla o antagonistas de los calcios, ¿sí? Para tratar de hacer o no las intervenciones que nosotros podemos hacer. Aquí menciona el ácido acetil salicílico, particularmente a las noches a partir de la semana 32 o 36, pero se ha visto que no tiene ninguna repercusión en postparto, ¿no? Entonces, trataremos de mantener unas cifras de presión arterial entre 130 y 180 milímetros de mercurio como flujograma, ¿no? Entonces, es esto similar, mujer con embarazo con factores de riesgo para preeclampsia en una consulta externa con un embarazo de más de 20 semanas. Entonces, yo tendré que ver si tiene síntomas o condiciones adversas para tratar de entender o ver si puede ser una preeclampsia con signos de ese. Entonces haré una segunda toma de presión arterial para ver cómo estamos y si es que sigue con esa presión, tendré que hacer mi diagnóstico de preeclampsia, ya sea con o sin datos de severidad. Entonces tendré que hacer en este momento un traslado a un nivel que corresponda con la medicación que puedo yo optar. Entonces, si mi paciente está con más de 160, 110 y yo la voy a trasladar, la tendré que trasladar con una ampolla de diazepam en caso de que pueda presentar convulsiones y una vía periférica de buen calibre para que no se me pueda obstruir en el mismo camino, ¿no? Entonces, yo tengo que tratar de entender o el analizar mi paciente para ver esto de los factores de riesgo asociados al desarrollo. ¿Sí? Entonces tengo que entender a mi paciente con nulliparidad, mujer añosa, multípara o nulípara, historia familiar de preeclampsia, antecedentes de eclampsia, embarazos múltiples, periodos intergenésicos más de 10 años, la primigesta, el índice de masa corporal. Estamos hablando que la hipertensión, la diabetes y la obesidad están muy a la par de lo que es la preeclampsia como complicación en la gestación. ¿Sí? Comorbilidades diabéticos, nefrópatas, hipertensión básica o hipertensión arterial crónica, perdón, historia familiar de enfermedades cerebrovasculares, la diabetes gestacional, la presión arterial sistólica más de 130 milímetros de mercurio antes de las 20 semanas o la diastólica más de 80 milímetros de mercurio después, antes de las 20 semanas, perdón. Entonces, dentro de los fármacos más utilizados que tenemos, un segundo, por favor. Alfa-metildopa entre 250 y 500 miligramos por vía oral cada 8 horas, máxima hasta 2 gramos al día. No hay reporte de lesiones a dosis máxima o efectos deleterios. ¿Sí? El abetalol entre 100 y 400 miligramos por día oral, ¿sí? Con un máximo de 1 gramo por día, ¿sí? Pero recomendamos iniciar con dosis de 200 miligramos o puedes hacer en bolos, que sería una ampolla entera. El nifedipino de 20 a 60 miligramos por vía oral con un máximo de 120 miligramos por día o la hidralrancina de 25 a 50 miligramos oral cada 6 horas con efectos adversos que son las náuseas, vómitos o el síndrome de lupus. ¿Sí? Entonces, para el tratamiento de la hipertensión gestacional, ¿sí? Tenemos que tener varias consideraciones, ¿no? Particularmente el grado de hipertensión, si es leve, moderado o severo. Entonces, yo tengo que tratar de evidenciar mis controles de presión arterial, mi monitoreo, la necesidad de una
hospitalización. Si voy a tener incluso una hipertensión moderada por menos de 160, 110, entonces podemos hacer un tratamiento ambulatorio con medicación bioral en contexto de alfa-metildopa, por ejemplo, para tratar de mantener una presión arterial diastólica entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero si esos rangos se van a sobrepasar, entonces hay que pasar a medicación endovenosa, por ejemplo, y tratarla como una hipertensión severa y tener la necesidad de internación. Ya sea hipertensión leve, moderada y severa, tendré que hacer mis perfiles laboratoriales como función renal, electrolitos, biometría hemática, bilirrubinas, transaminasas. ¿Por qué? Porque voy a necesitar un laboratorio basal para tratar de no comerme algún tipo de complicación en una gestante que quizás se pueda perder y aparecer con complicaciones, ¿no? Entonces, esa es particularmente lo que es la hipertensión asociada al embarazo, ¿sí? Es un poco arduo, un poco conflictivo, es repetitivo si se han dado cuenta en los diferentes tipos de entidades que nosotros podamos entender, como la hipertensión asociada al embarazo, la preeclampsia con signos de gravedad, sin signos de gravedad, la eclampsia, el síndrome de HELP, ¿sí? La hipertensión arterial crónica asociada a la gestación. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero lo más importante es las probabilidades de complicaciones que van a la parte fetal con un retardo de crecimiento, la muerte fetal, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta que me puede llevar a lo que es el aumento de la tasa de mortalidad fetal, ¿sí? O las complicaciones con disfunción orgánica que puede presentar la madre, por ejemplo, para lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta el hecho de tratar de identificar una hipertensión asociada al embarazo con signos de gravedad, como es la cefalea, alteraciones visuales, el dolor epigástrico, la disnea, ¿sí? O la presencia, lamentablemente, de eventos vasculares cerebrales o la oliguria que me puede reflejar una disminución del volumen plasmático que puede ser consecuencia de una necrosis tubular aguda que me pueda presentar en una paciente con falla renal, por ejemplo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que dentro de lo que son los diagnósticos de entidad vamos a tener siempre la presencia de hipertensión asociada a la proteinuria y no nos olvidemos nuestra orina al azar para ver cuántas cruces puede llegar a tener mi paciente, ¿sí? Entonces, otras cosas a tomar en cuenta, la trombocitopenia, la falla renal, el deterioro de la función hepática, son cosas que tenemos que tomar en cuenta, una complicación el edema pulmonar, ¿sí? Que ya nos complica mucho el tratamiento en una gestante porque tenemos que velar por las dos cosas, por la madre y por el producto. No nos olvidemos siempre la asociación con lo que es la edad gestacional para tomar una conducta con la gestación, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Sabemos que es un poco tosco, ¿sí? Y se los voy a pasar hasta el día de mañana, las diapositivas 1 y todo lo que son los textos de lo que es pediatría y ginecología, ¿sí? Entonces, como se han podido dar cuenta, estoy un poquito disfónico, estoy un cuadro respiratorio, entonces vamos a darles todo lo que es la bibliografía para que puedan entender un poquito más esta situación, ¿sí? Tener que mandar a una paciente de primer nivel para segundo, solo podría utilizar hidralacina, metildopa, alfa-metildopa, y ya mandarla así, remitirla así, no se puede mandar con algún otro, y oxígeno, claro, directo, ¿Con algún otro qué? con alguna otra medicación. Es que estoy viendo el libro de prestaciones y no salen otros medicamentos. Lo único que vas a tener a mano puede ser diazepam, por si convulsiona, y lamentablemente el otro que puedes tener a mano es un diurético, ¿no? Que lamentablemente dentro de las diferentes prestaciones que nos dan los seguros vamos a tener esa medicación. Entonces tú tienes que tomar en cuenta, ¿sí? Que si la paciente está consciente, orientado, ya tiene cefalea, tendrías que apoyarte con un diurético para un traslado oportuno con diazepam, perdón, por el caso de la probabilidad de convulsiones, podrías pasarle 10 miligramos de dexametasona dependiendo de la edad gestacional por si hay complicaciones y ya empezamos con algo de maduración fetal o lamentablemente con una dosis de diurético que puede ser entre 5 y 10 miligramos, no una dosis total, para tratar de ayudar un poquito en lo que puede ser desprecargar ese corazón para que me pueda bajar un poquito la presión arterial sin tratar de hipotensarla o producir mayor deterioro de la perfusión placentaria. Eso sería lo único, ¿sí? Y oxígeno, una cánula orofaringea si es que produce un deterioro neurológico,
Como ambulancia de transporte siempre tenemos un collar cervical para la hiperextensión del mismo y tratar de permeabilizar la vía aérea si hay complicaciones, ¿no? Eso sería lo único, porque después, en contexto de prestaciones, sabemos que no vamos a tener la betalol, ni siquiera el tercer nivel lo tiene todavía, ¿sí? Hidralacina no sabemos si quizás tengas metildopa, pero no sé si tendrás metildopa en un primer nivel, sinceramente. Sí, sí hay metildopa, nada Entonces más. le pondrías dar eso, porque sabemos que su efecto va a empezar entre las 6 y las 8 horas, ¿no? Entonces tendrías que tener a la mano dexametasona, diazepam, en caso de complicaciones, o lo que te dije diurético, pero a dosis bajas para tratar de hacer una disminución de la precarga con el efecto diurético que puede llegar a tener. Porque si no, no tendrías otra herramienta. No creo que nos animemos a tratar de referir a una paciente con más de 160, 110, ¿sí? Ante la probabilidad de que pueda suceder un evento convulsivo y pasar de una preeclampsia con signos de alarma a una eclampsia o una complicación como es el síndrome de HELP. Ujú. Está bien, doctor. Gracias.